Aristóteles decía, parece que la igualdad consiste en la justicia, y lo es, pero no para todos, sino para los iguales. Y la desigualdad parece ser justa, pero no para todos, sino para los desiguales. La desigualdad es un término que surge cuando se rompe el principio de igualdad, un principio que ha sido consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su numeral 2. En el mismo numeral se prescribe el principio de no discriminación, señalando que todas las personas gozarán de los derechos humanos y libertades fundamentales consagradas en dicha declaración sin distinción alguna. A la par, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y nuestra propia Constitución prescriben el principio de no discriminación en sus artículos. Ahora bien, es plausible hablar de dos escenarios discriminatorios en este contexto. Surgen dos, la discriminación directa y la discriminación indirecta. En este caso, la observación número 20 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha definido ambos conceptos. La discriminación directa la define, o más bien ocurre, cuando un individuo recibe un trato menos favorable que otro que se encuentra en una situación similar de derechos, cuando tenga relación con alguno de los motivos prohibidos de discriminación. Por otro lado, tenemos a la discriminación indirecta, que se da cuando se refieren a ese conjunto de leyes, políticas y prácticas aparentemente neutras, pero que afectan de una manera desproporcionada a los derechos humanos consagrados en diversos instrumentos internacionales. Ahora bien, para que quede claro, es necesario definir qué es la discriminación. La discriminación es toda distinción, según la ley para prevenir y eliminar la discriminación, que se base en una preferencia con intención o sin ella, que no sea objetiva, racional, proporcional y tenga por objeto anular, restringir o impedir el acceso a los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: origen étnico, nacional, cultura, color de piel, la edad, las discapacidades, la condición económica, social, política, cultural, las preferencias sexuales, el estado civil, los antecedentes penales y en general cualquier condición que atente contra la dignidad humana. Esos motivos serán llamados motivos prohibidos de discriminación. Ahora bien, Carla Pérez Portilla, en su obra Un análisis de la discriminación en diferentes contextos, establece que el fenómeno de la discriminación es tan complejo que no puede analizarse desde una única dimensión. Por tanto, nos señala 4 dimensiones a saber. La primera de ellas se llama dimensión estructural de la discriminación y se refiere a todas aquellas formas desiguales en las que las categorías sociales acceden a los bienes que se encuentran política, jurídica y físicamente estructurados dentro de la sociedad. Después tenemos la dimensión institucional. En esta nos encontramos a todas aquellas prácticas, procedimientos y pautas que mantienen y preservan la opresión, generando en consecuencia un ambiente opresivo institucional. Después nos encontramos con uno de los niveles más importantes, la dimensión cultural de la discriminación. En este contexto, el Comité para Prevenir la Discriminación considera 3 elementos. El primero de ellos es prejuicio, el segundo, estereotipo, y el tercero, estigma, y ha definido los 3 conceptos. El primero de ellos se refiere, el prejuicio, a todas aquellas creencias aprendidas o juicios previos de valor que se consideran negativos y que son hechos hacia una persona o grupo de personas sin ningún sustento real. En la siguiente categoría están los estereotipos. Los estereotipos son definidos como aquellas creencias, valores y suposiciones que pueden ser negativas y positivas, pero que generalizan de manera intrínseca las características de un grupo de individuos. En este margen, Emilio Durkheim ha señalado que para que exista un estereotipo necesariamente tenemos que hablar de diferencia, porque solo lo que es diferente puede ser objeto de una concepción estereotipada y por tanto, para que existan los prejuicios, tiene que haber un margen o un grupo de referencia. En este caso, hablamos de minorías o grupos vulnerables. Y a la par este concepto sabemos que surgió en el análisis de Littman Public Opinion de Shadron en 1966,
definiendo el concepto de estereotipos como aquellos cuadros o imágenes mentales que se producen cuando los individuos conocen y definen, pero no lo hacen de una manera correcta. Es decir, primero definen antes de conocer el mundo, cuando la actitud correcta es visualizar y conocer y luego definir. Y por último tenemos a los estigmas. Los estigmas son aquellas desacreditaciones culturalmente establecidas hacia una persona o grupo de personas que las califica de acuerdo a sus características físicas o simbólicas, como puede ser el claro ejemplo de una persona que forma parte de un grupo indígena que porta su vestimenta originaria y de esa manera se estigmatiza a un miembro de una comunidad indígena por su vestimenta tradicional. Ahora, es necesario hablar de dos ejemplos históricos de discriminación. Mencionaré un ejemplo de discriminación directa muy común en el Estado mexicano. Me refiero a la situación de discriminación que sufren miles de mexicanos que día a día cruzan las fronteras y son estigmatizados y discriminados en otros países simplemente por su origen étnico o color de piel. Otro ejemplo claro de discriminación en donde podemos apreciar las dimensiones de las cuales habla Carla Pérez Portillas es el caso Campo Algodonero versus México, una sentencia de la Corte Interamericana que versa sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. En esta sentencia la Corte citó la Convención Belén do Pará para definir la violencia contra la mujer en el entendido de que ésta se manifiesta en las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, y además la Corte reconoció el derecho de no vivir con violencia de la mujer, que incluye necesariamente el derecho de la mujer de ser libre de toda forma de discriminación. Posteriormente señaló que la discriminación contra la mujer incluye necesariamente la violencia contra la mujer por el simple hecho de ser mujer, generando la violencia de género. La violencia de género afecta significativamente los derechos humanos de la mujer, generando sufrimientos físicos, mentales, psicológicos y otras formas privativas de libertad. Resumiendo de manera sintetizada los hechos del caso, recordamos que cuando entrevistaron a las autoridades y a miembros de la policía judicial, estos afirmaron que las víctimas eran unas voladas y que se habían ido con el novio. Ello sumado a la inacción estatal para iniciar y concluir satisfactoriamente las investigaciones en el caso, hizo que se generara un ambiente de impunidad y la Corte aseguró que la impunidad de los delitos cometidos constituye una forma de discriminación contra la mujer por impedir el acceso de la mujer al sistema de procuración de justicia. Además, en este caso, aseguró que existe una subordinación de la mujer a patrones, procedimientos basados en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes, condiciones que se ven agravadas cuando estos estereotipos de género son manifestados implícita o explícitamente en las políticas, leyes y procedimientos institucionales, particularmente en el razonamiento y el lenguaje vertido por las autoridades en el presente caso, que nosotros denominamos prejuicios y estereotipos. Así, la creación y uso de estereotipos constituye una forma grave de discriminación contra la mujer y por ello la Corte declaró al Estado mexicano culpable de no haber cumplido el deber señalado en el artículo 1.1 de la Convención Americana, es decir, no aseguró el principio de no discriminación en favor de las víctimas del presente caso. En este contexto podemos apreciar todas las dimensiones del fenómeno llamado discriminación. Me despido no sin antes recordarles que los seres humanos, en lo único en lo que somos iguales, es que somos y siempre seremos diferentes.